de agosto de 2026, 18º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 3. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 3. Nuestra lectura se encuentra en el último capítulo de la obra que conocemos como el segundo Isaías, una colección de oráculos pronunciados por un profeta que experimentó el destierro y desde ahí levantó el ánimo de los exiliados en Babilonia con el anuncio de una buena noticia. Dios no nos ha abandonado. Nos hará retornar de este destierro como si fuera un segundo éxodo. El pueblo de Dios tendrá la oportunidad de renacer y de recrearse. En este capítulo final, el oráculo en el que sitúa la lectura que escuchamos es 51 del 1 al 5, aunque la lectura ha suprimido los últimos 2 versículos de la proclamación litúrgica, es muy conveniente que leamos el oráculo completo. El profeta quiere cerrar su libro anunciando su oferta abundante y gratuita. Para los que tienen sed y para los que pierden dinero en cosas que no sacian, ofrece aquí un bien más preciado. No solo abundancia de los bienes necesarios, sino la palabra de Dios, que el pueblo debe escuchar para que tenga vida plena. Aquella promesa que Dios había hecho a David se mantiene inquebrantable, pero ahora es todo el pueblo el que es heredero de la promesa, depositario de una alianza eterna cuya garantía es un Dios que se mantiene siempre fiel a pesar de las iniquidades humanas. Escúchenme, préstenme atención. Son las llamadas que hacen vibrar este texto. El Señor, como si fuera un mercader, sale a gritar su oferta a los 4 vientos en la plaza del pueblo. Todo se ofrece gratuitamente, sin costo alguno. Lo único que se necesita es tener sed, tener deseo y hambre, tener atención y ganas de escuchar. La oferta es una oferta de sentido. No se trata solamente de recibir algo para comer o beber, sino de recibir también la palabra que le da sentido a todas las cosas. Escuchar al Señor y prestar atención a su palabra de salvación es promesa segura de vida y de gloria para el creyente. La lectura está llena de símbolos que despiertan recuerdos en el corazón de los oyentes. La oferta de agua y de pan conecta la mente del pueblo con la experiencia de los 40 años por el desierto, cuando Dios acompañó a su pueblo dándole pan caído del cielo y agua salida de la roca. Se ofrece leche en abundancia que recuerda el proceso de crecimiento de un niño y evoca también la tierra a la que esperan regresar, una tierra que emana leche y miel. Y finalmente se ofrece vino, símbolo de alegría, elemento que evoca las fiestas de la Pascua y en general los banquetes sacrificiales que el pueblo añoraba después de la destrucción del templo de Salomón. Todo les será restaurado gracias a la acción misericordiosa de Dios. El himno es una invitación a Israel, pero también para todo el mundo. La oferta va dirigida a todo aquel que tenga sed para participar de la plena comunión con Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias?
la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. Durante 5 domingos, desde el domingo 14, hemos estado leyendo el capítulo 8, un capítulo de importancia central en la carta a los Romanos. Hoy nos corresponde escuchar en esta segunda lectura el final del capítulo. Son versículos como broche de oro, no solamente del capítulo 8, sino de la entera sección que abarca los capítulos del 5 al 8. Nuestra lectura contiene algunos versículos espigados de una unidad que hemos de leer completa para comprender la hondura de su mensaje. Se trata del pasaje que abarca 8 del 31 al 39 y es un hermoso himno de un optimismo apasionado. La respuesta a la que quiere responder este himno está enunciada en el versículo 35. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La respuesta es contundente. Nada ni nadie. Dos elementos son importantes para alcanzar la profundidad del texto. El uso de un lenguaje judicial, como si el apóstol nos colocara ante un tribunal que nos acusa y de cuya condenación resultamos sin daño gracias a la intercesión de Jesús, muerto y resucitado por nosotros. El segundo elemento es la mención en el texto de algunas expresiones de Pablo que recrean las creencias de su época, fuerzas que los antiguos juzgaban como enemigos de la persona, demonios, ángeles, fuerzas sobrenaturales. Estas potencias celestes más allá de lo natural representan ciertas creencias astrológicas de aquellos tiempos y se mencionan en nuestro texto con la única finalidad de demostrar el triunfo del amor de Dios por nosotros manifestado en Cristo. Las palabras de Pablo llegan al corazón. ¿Será capaz de condenarnos aquel que ha entregado por nosotros a su propio Hijo? ¿Será capaz de negarnos los dones que nos prometió como herencia? De ningún modo, pues el Padre nos ha hecho hijos adoptivos en Cristo, su Hijo único. Ningún sufrimiento, calamidad o situación problemática podrán separarnos del amor de Dios. Nada puede perturbar la libertad y la paz que como herencia hemos recibido del sacrificio redentor de Cristo. Hay una cita suprimida en la lectura litúrgica del Salmo 43, versículo 23. La afirmación del Salmo provoca el grito paulino. En todo esto salimos más que victoriosos, ya que el Salmo afirma que los seres humanos vivimos expuestos a muerte todo el día y que es parte de nuestra condición humana ser como ovejas que caminan hacia su destrucción. Así que a la luz de este Salmo aparece con mayor énfasis la afirmación triunfal del apóstol. Nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando desembarcó, Jesús vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes, y se los dio a los discípulos
para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Terminado el discurso de las parábolas, el tercero de los 5 discursos que contiene el Evangelio de Mateo que estamos leyendo en este ciclo A, leemos hoy el relato de la multiplicación de los panes, el primero de 2 relatos de multiplicación de panes que trae el Evangelio de Mateo. El otro está en el capítulo 15, versículos del 32 al 39. En este ciclo litúrgico leeremos solamente este primer relato, por lo que sería conveniente que nosotros preparáramos la comprensión del mensaje leyendo ambos relatos. No puedo aquí explayarme en cada uno de los 2 y debo ajustarme a la lectura litúrgica, pero diré rápidamente una sola característica que mostrará la complementación de Mateo al ponernos 2 relatos en vez de 1. En este primer relato, el de la lectura de hoy, la multiplicación se realiza en la orilla occidental del lago, territorio habitado por pueblos judíos. Los canastos que se recogen al final de la comida son 12, uno por cada tribu de Israel. Se trata de la oferta del reino hecha al pueblo de la antigua alianza. El segundo relato, en cambio, en 15 del 32 al 39, ocurre en la orilla oriental del lago, habitado por pueblos no judíos, también llamados pueblos paganos. Y los canastos sobrantes son 7, el mismo número que el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona, cuando la comunidad tiene que nombrar dirigentes de lengua griega que acompañen en la conducción de la comunidad a los apóstoles que eran de lengua hebrea. El anuncio del reino también se ofrece, por tanto, a las naciones paganas. Todos los pueblos están llamados al banquete del reino de Dios. Volvamos ahora al pasaje que nos corresponde, la muerte de Juan Bautista, que el evangelista acaba de narrar inmediatamente antes, y la hostilidad de Herodes, que recuerda a aquel otro Herodes, el padre, que persiguió al niño para hacerlo desaparecer, motivan a Jesús a refugiarse en un lugar apartado y solitario. Pero no logra estar solo mucho tiempo, pues las multitudes lo buscan y la compasión de Jesús le requiere atender a necesitados y curar enfermedades todo el día. Es hasta el final del día que los discípulos le piden preocupados que despida a la gente para que se vayan a comer. Petición a la que Jesús responde con una frase inesperada: denles ustedes de comer. La respuesta de los discípulos está en la línea del alimento considerado como mercancía. Vayan a los caseríos y compren algo de comer. La respuesta de Jesús mira más bien la falta de alimento como una necesidad humana a la que hay que responder. 2 miradas distintas, la que mira la alimentación desde una perspectiva de bien económico y la que lo mira como una necesidad que hay que satisfacer. Jesús sacia después el hambre de la muchedumbre. En esto evoca al profeta Eliseo en 2 Reyes 4 del 42 al 44 y cumple las expectativas mesiánicas de Isaías 25 del 6 al 10, pasaje en el que el banquete de plenitud se realiza en el monte Sión. El milagro de la multiplicación de los panes nos invita a descubrir que el proyecto de Jesús es alimentar a las personas y reunirlas en una fraternidad real en la que sepan compartir su pan y su pescado como hermanos. Un último elemento a considerar es que las multiplicaciones de panes en el Evangelio están todas relacionadas con la Eucaristía. Así lo manifiesta el uso de los gestos propios de la celebración: alzar los ojos al cielo, pronunciar la bendición, la fracción del pan y la entrega a los discípulos. Todas son evocaciones de la celebración de la Pascua judía, celebrada por Jesús con sus discípulos en la última cena. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.